Lo tenemos, hermano, es Efesios 3:20. Ok, ¿lo tenemos ahí? Dice así la palabra entonces. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ok, vamos a tomar nuestros asientos en esta noche. Gracias. Comentaba, hermano, acerca del tema de hoy, de cuán importante es saber lo que nosotros queremos para pedirlo y presentarlo delante del Señor. Yo creo todos nosotros, hermanos, tenemos en nuestro corazón palabras que Dios ha puesto en nuestra vida en momentos oportunos, en momentos muy adecuados. A eso se le llaman remas de Dios. Le explico para aquellos que tienen poco tiempo de estar en la iglesia. Un rema, hermano, un rema es una promesa. Un rema es una promesa que, extraída de la palabra de Dios, el Espíritu Santo coloca en el corazón nuestro para que se cumpla, hermano, en nuestra vida. Es decir, en la Biblia, hermano, ustedes saben, hay miles de promesas para todos nosotros, miles de promesas. Sin embargo, no todas esas promesas como que son necesarias se cumplan en nosotros, aunque todas están disponibles. Sin embargo, hay situaciones y momentos en nuestra vida donde urge que Dios pueda cumplir ciertas promesas en nuestra vida. Y a veces al leer la Escritura o al sentarnos en el culto, en el servicio, a escuchar la palabra de Dios, Dios como que, hermano, usa esa palabra, esa promesa, esa palabra de Dios para aplicarla en nuestra vida. Y escuchen esto. De repente el Espíritu Santo nos hace ver esa promesa como algo personalmente nuestro, como algo tan nuestro, hermano, que decimos: Señor, eso es para mí. Señor, eso es para mí, yo lo recibo y te doy gracias. Y uno, hermano, se apropia de esa promesa. Uno toma esa promesa y la hace tan propia, hermano, y tanto así de que en efecto se cumple. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, un rema, una palabra rema, es una promesa que el Espíritu de Dios toma, hermano, de la Escritura y la aplica a nuestra vida y nos la hace sentir como nuestra, tan nuestra que en efecto se cumple. Y uno dice: esto es para mí, Señor, esto es para mí. Al leer la Biblia, hermano, uno al irla recorriendo en la lectura, de repente ya cobra vida y dice: Señor, tú me estás hablando en esta palabra. Señor, tú me estás hablando con esta promesa. Entonces esa palabra se aplica y hermano, al hacerla nuestra, decimos: Señor, yo voy a creer esta palabra y yo sé que esto se va a cumplir. Le comento esto porque, por ejemplo, cuando, hermano, bueno, hoy no está el banner que está detrás, pero cuando leemos Habacuc 2:2, es decir, Habacuc 2, hágame por favor de buscarlo, usted ya lo sabe, pero permítame de nuevo, hermano, mencionarlo. Habacuc 2. Habacuc, capítulo 2. Dice el verso 2: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces, verso 4 aún dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces el punto es, hermano, es que esta palabra, por lo menos para mí, yo la he visto cumplirse tantas veces. Permítame darle un consejo una vez más, hermano.
De acuerdo a esta porción, lo que dice acá, escribe la visión. Ay, Señor, no quiero gritar, por favor. Quiero más que todo darme a entender de la manera más clara. Escuchen esto, hermanos. Permítame darle un consejo como un hombre que ya tiene más de 30 años de estar sirviéndole al Señor, de estar en el ministerio. Escuchen esto, hermanos. Cuando ustedes tengan una petición en su corazón, escríbanla. ¿Me están oyendo? De ahí, hermano, lo que hacemos el 1 de enero. Escriba lo que usted necesita. Escriba lo que usted quiera. Escriba, hermano, lo que usted anhele de parte de Dios. Cuando Dios le dé un rema, escríbalo. Esto lo he dicho tantas veces. El problema es que hay muchas personas, hermano, que Dios les da una palabra, que Dios les da un rema, que Dios les da una promesa, que el Espíritu Santo pone en el corazón, en el espíritu de ellos, hermano, un rema. Y Señor, gracias porque tú me estás hablando, esta promesa es mía. Pero al día siguiente ya lo olvidaron. Entonces, ¿qué? No fue rema entonces. Lo que sucede es que a veces, hermano, nosotros somos tan olvidadizos. Y algo que nosotros nunca tenemos que hacer es basarnos en nuestra memoria, basarnos en nuestra mente. Escribe la visión. Escriba cuando Dios le hable algo, hermano. Casi siempre en la parte final de las Biblias, casi siempre hay 2, 3, 4, quizás más páginas que están en blanco. Escriba lo que Dios le hable. No tenga miedo, por ejemplo, de escribir quizás al pie de página de la Biblia, hermano, alguna promesa que usted reciba. Y hasta la fecha, si es posible. Bueno, yo por lo menos antes, cuando estaba en mi época de estudiante, hacía una letrita tan de hormiguita que sí, que había tanto en pequeños espacios. Porque así eran las notas que hacía para copiar también, ¿verdad? No, eso no. Entonces, escriba al pie de página. Hay gente que es tan religiosa que ay, no, yo voy a manchar la Biblia. No, ay, Dios me guarde que yo manche. No, ¿y cuál es el problema? Hermano, no es su arma, pues. Entonces, escribe la visión. Entonces, recibir los remas. Cuando usted Dios le hable, escriba. Cuando usted tenga una petición, escríbala. Cuando usted tenga, hermano, un anhelo de Dios, escríbalo. Y preséntelo, hermano, esa nota delante del Padre. Aquí presento esta mi petición delante de ti, Señor. Mira, necesito esto y esto y esto y esto. Escríbalo, hermano, y preséntelo. Muchas personas, hermano, no reciben porque no piden. Y lo que Dios les habla, hermano, al no escribirlo, al no redactarlo, se les olvida al día siguiente. Muchas personas, muchos creyentes, hermano, oran una cosa hoy y ya, hermano, el siguiente día ya no se acuerda que oraron el día anterior. Y por lo tanto, hermano, son como metralletas que disparan a lo loco, que no saben qué quieren, que no saben a dónde están apuntando, que no saben cuáles son los anhelos de su corazón. Por eso yo les acabo de consultar cuáles son sus proyectos, hermanos, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus peticiones. Yo les aseguro que si no hubiera este culto del 1 de enero, quizás muchos de ustedes, hermano, jamás se acordarían de cuáles son sus metas y propósitos y objetivos y peticiones que tenemos delante de Dios. Entonces, un rema, volviendo al punto, hermano, un rema es una promesa que el Espíritu de Dios, hermano, pone vivamente en nuestro corazón y lo creemos, lo abrazamos hasta que se cumple en nuestras vidas. Se deberá de cumplir porque es un rema de Dios. El punto por el cual yo comento esto es porque esta porción de Habacuc 2, hasta el 3, para mí ha sido un rema, hermanos. Para mí ha sido un rema que yo lo he usado y siempre se ha cumplido. Siempre que yo lo he, hermano, anhelado y practicado, siempre se ha cumplido en mi vida. Ahora, esta porción que leemos también, hermano, en el libro de Efesios, capítulo 3, igual, para mí es una promesa, es un rema que Dios ha puesto en mi corazón y que siempre igual lo he visto cumplir en mi vida. Por ejemplo, hermano, permítame hacerle una pregunta capciosa en este caso a usted. Si ya le expliqué a usted qué es un rema, si un rema es una promesa que Dios hizo viva en nuestro espíritu hasta que se cumplió, entonces les pregunto, hermano, ¿alguno de ustedes tiene algún rema de la Biblia? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vos tenés alguna palabra que alguna vez Dios te bendijo, pero fue tan viva, tan real que dice, esto es para mí, Señor?
¿No? Hermana Evelyn, por ejemplo, si podemos saber cuál es ese rema para usted. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra se cumple, la palabra se hace realidad. La palabra, hermano, salta de la Biblia y nos golpea el espíritu. Se siembra, se arraiga en nuestro espíritu. Y uno la tiene tan abrazada y dice: Señor, esto es para mí y yo lo voy a ver, Señor. Yo lo voy a ver cumplido. Entonces, este libro de Efesios, capítulo 3, verso 20, dice, desglosemos rápidamente este versículo, hermano. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ok, hermanos, primero que nada, me recuerdo también una vez más de la promesa, que también para mí es un rema, de Hebreos 11:4 es 11:6. Hágame el favor de buscarlo, hermano. Hebreos capítulo 11. Veamos, tenemos tiempo, a eso venimos a la iglesia, a aprender de la palabra. Si aquí no leemos la Biblia en la casa, imagínense. Hebreos 11:6, estamos ahí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok, si hemos de presentarnos delante de Dios, si hemos de ir delante de Dios a presentar nuestras peticiones, es porque tenemos que creer que Él, como dice Efesios 3:20, es poderoso para respondernos. ¿Me están oyendo, hermanos, eso? Yo quisiera y ruego al Espíritu Santo que Él le hable a usted, que el Espíritu de Dios ponga la palabra en usted. Y en primer lugar, lo que estamos viendo acá, hermano, es que cuando usted se acerca a Dios, no dudemos de que Él es poderoso para hacer todo lo que le pidamos. Hello. Él es poderoso, hermano. Debemos de recordar. Por eso es que cuando allá una noche, hermano, en el desierto de Padán Aram, quizás se encontraba, hermano, Abraham dentro de su tienda, desanimado, desalentado, hermano, porque ya se tornaba él un hombre anciano, ¿por qué no decirlo? Ya un hombre viejo. Y estaba desanimado porque no tenía hijos, ni tampoco a quien dejarle toda su riqueza que Dios le había dado. Y estando en ese estado de desánimo, Dios se presenta a Abraham, hermano, y el vocablo hebreo con el cual Dios se presenta a Abraham, le dice: yo soy el Shaddai, le dice. Yo soy el Shaddai. Ahora, ¿qué significa el Shaddai, hermanos? ¿Perdón? El Dios Todopoderoso. ¿Por qué se presenta en esa ocasión Dios a Abraham como el Shaddai, como el Dios Todopoderoso? Porque quizás a esas alturas Abraham estaba tan desanimado que quizás dudaba de la capacidad de Dios de darle un hijo aún en su misma vejez. Hermano, por eso es que Abraham para nosotros es un ejemplo, para que no dudemos del poder de Dios. Porque si Dios fue capaz de darle un hijo a Abraham y a su esposa Sara, siendo Sara una mujer de 90 años, que tenía 3 situaciones en contra. La primera es de que ella, aún joven, era estéril. Segundo, hermano, obviamente su costumbre a la edad de 90 años ya no existía. Y tercero, su edad ya de por sí hablaba bastante. Sin embargo, hermano, Dios es capaz de fertilizar, hermano, los ovarios de una mujer adulta o joven. Hermanas, escuchen esto. Dios es capaz de fertilizar, de darle vida a los ovarios. Cuando los médicos dicen: usted nunca va a poder tener hijos porque usted tiene ovarios poliquísticos, yo quiero decir que para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Yo soy el Dios Todopoderoso.
Yo soy el Dios todopoderoso, le dice Dios a Abraham, para que Abraham creyera que para él, que para Dios no hay nada imposible, hermano. Por eso dice una vez más Efesios, y aquel que es poderoso. Hermano, ustedes y yo adoramos a un Dios grande, majestuoso, todopoderoso, aleluya, hacedor de prodigios, de milagros, de maravillas. Tenemos que creer por lo imposible, hermano. Tenemos que creer que para Dios no hay nada difícil. Por eso me gusta mucho ese canto que acaban de entonar los hermanos. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su. Nada es difícil para Dios. Diga conmigo, nada es difícil para Dios. Levante su mano derecha y confiese conmigo, nada es difícil para Dios, porque Él es el Dios todopoderoso, y es a Él a quien yo sirvo, y es a Él a quien yo levanto mi clamor. Aleluya. Hermano, Él es el Dios todopoderoso. Por eso es que Él nos ha dado su testimonio. La Biblia, hermano, la Biblia es el testimonio más fehaciente de la grandeza de un Dios. Por eso ese canto también, hermano, que dice, cuentan de un Dios que hace maravillas. ¿Cómo dice? Dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Entonces, en primer lugar, usted tiene que saber que si se habrá de acercar a Dios, Él es un Dios todopoderoso, y aquel que es poderoso, dice. Y agrega en segundo lugar, hermano, agrega en segundo lugar, dice, para hacer todas las cosas, pero agrega, y esto es lo que a mí me fascina, esto es lo que a mí me encanta, hermano. Para hacer todas las cosas, ¿cómo dice? Perdone, lea su Biblia, hermano, por favor. Para hacer todas las cosas, ¿cómo? Mucho más abundantemente de lo que pedimos. Me gusta eso, hermano. Me gusta, me encanta eso. ¿Saben de que Dios no es tacaño como nosotros, hermanos? Dios no es avaro como nosotros. A nosotros, si alguien nos solicita algo, le damos lo que justamente nos pidió. Si estamos en la capacidad, por supuesto. Pero, hermano, cuando usted le pide algo a Dios, ¿sabía usted que cuando usted le pide algo a Dios, Dios no le da lo que usted le pide, sino que Él siempre da mucho más abundantemente de lo que pedimos? Aleluya. Es decir, hermano, me encanta mucho esto, porque cuando yo le pido a Dios algo, Él siempre me da a mí y me sorprende dándome cosas más allá de lo que yo le he pedido a Él. Cuando usted le pida a Dios, siempre espere más. Siempre espere más. ¿Oyó eso, hermanos? Y eso es verdad. Ojalá que nosotros fuéramos igual que Él, hermano. Que cuando le pedimos a Él algo, Él siempre nos da más. Yo no sé cuántos de ustedes que están acá, hermano, podrán testificar de que lo que pidieron a Dios, Dios le respondió, pero le respondió todavía con un poquito más. ¿Cuántos han recibido algo más de lo que pidieron a Dios, hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Es decir, usted le puede, imagínense, por ejemplo, la hermana quizás pidió una plancha, dijo, yo quiero una plancha, porque tengo entendido que esa plancha se le va a regalar a una hermana que quiere ganarse la vida echando pupusas, pues. ¿Ok? Pidió la plancha, pero ahí va con todo y el tambo y con todo el sistema y todo lo demás, hermano. Si poco falta que le regalemos la masa también, y el chicharrón y los frijoles fritos y todo lo demás. Ya sería demasiado, ¿verdad? Pero el caso, hermano, es que cuando Dios va a dar algo, cuando Dios va a entregarte algo, Él siempre lo da abundantemente. Siempre da abundantemente.
Nunca, nunca Él, hermano, da exactamente lo que nosotros le pedimos, siempre nos da más. Si yo pudiera, hermano, yo quizá ya aburro cuando comento tantos testimonios de cómo Dios nos ha bendecido. Cada vez que yo le he pedido algo a Él, siempre nos ha dado más de lo que le hemos pedido. Siempre ha sido así. Lo último, para compartir un testimonio, hermano, una de las cosas últimas, digamos, porque son tantas las cosas, es, hermano, cuando hemos venido pidiendo por la casa y por la casa y por la casa y por la casa. Y les he contado que hace, ¿cuánto sería? Ya 4 o 5 años atrás, ¿verdad? Que compramos la casa, que el Señor nos regaló la casa. Y junto con la casa nos dio un terreno también. Es decir, hermano, miren, yo quiero dejarle claro en su corazón esto. Cuando usted le pide a Dios con claridad, Dios siempre le va a dar más de lo que usted pide. Por lo menos es lo que veo acá. Dice, y aquel dice que es poderoso, dice el verso 20. Dice, perdón. Dice el verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿cómo? Pero agrega mucho más. Mucho más. Ay, hermano, ustedes me están oyendo en verdad. Cuando usted le pide a Dios, Dios siempre nos da mucho más. Mire, hermano, fíjese 3 palabras que aquí ya aparecen. No sé cómo se llama esa figura. Si algún maestro hay de ortografía que me corrija, ¿cómo se llama esa? Mucho. Y luego dice más. Y después dice abundante. ¿No cree que es demasiado redundante esa idea? Mucho. Y luego dice más. Y después dice abundante. Hermano, el Dios que tenemos es un Dios de abundancia. Es un Dios, hermano, que no está en escasez. Y cuando nosotros le pedimos, Él nos da mucho más y abundantemente. Aleluya. Dáselo fuerte el aplauso, hermano. Aleluya. Ayer platicábamos con mi hijo porque como él va a construir su casa en el terreno que ya se lo cedimos a él, ¿verdad? Y dice que él, de acuerdo a cada quien, a la realidad en la que cada quien vive, dice que él quiere construir por lo menos la casa todo alrededor, dice, con ladrillo, dice, formal, fuerte, pero las partes de dentro, por la cuestión económica, dice ahí, con que divisiones de, ¿cómo se dice? Divisiones provisionales, digámoslo así. Pero eso es lo que él piensa. Y yo me recuerdo cuando yo, hermano, también era joven y teníamos el terrenito también, un terreno donde construimos la primera casa. Yo, por la misma realidad económica en la cual yo vivía, mi mayor anhelo era que en el terreno iba a construir de ladrillos hasta la mitad, a 1 metro pues del piso, y de ahí para arriba iba a poner láminas y luego poner, hermano, las divisiones. Si ustedes se recuerdan, los famosos canceles. ¿Quiénes se recuerdan los canceles? O divisiones de cortina o de cartón, canceles. Así se llamaban antes. Yo decía, no, una casa que con los ladrillos hasta la mitad de 1 metro arriba del piso. Decía, de ahí para arriba van las láminas, luego el techo y el cajón, y luego por dentro amarramos pitas y entonces ponemos cortinas, cartones, como sea, pero ahí estamos ya en nuestra casa. Hermano, no, Dios siempre da mucho, da más y da abundantemente. Sí, con todo. Y cuando logramos terminar nuestra casa, hermano, toda completamente mixta, enladrillada, el albañil solo llega y me dice, vaya, mire, hermano Oscar, aquí está la llave, me dice, abra. Entonces yo, sí, clic, hasta hágase la luz ya de un solo. Lo único que le faltaba el agua, pero ahí todo estaba. Porque Dios da siempre mucho, más y abundantemente.
Hello, ¿hay alguien en casa todavía? Hermano, Dios es poderoso. Dios es poderoso para darte mucho. Dios es poderoso para darte más. Dios es poderoso para darte abundantemente.